Aunque los hijos de Israel habían retornado, la mayoría de ellos no regresaron al Señor. Pero si ellos retornaban al Señor, el Señor retornaría a ellos. Zacarías, el cual nos revela la afectuosa consolación y promesa que Dios trae a su pueblo escogido. Durante los días de la degradación de la casa de Israel, la palabra de Dios se limitaba únicamente a los vencedores, es decir, a sus profetas, tales como Isaías y Jeremías. Pero a medida que los corazones de las personas empezaron a tornarse de regreso al Señor, se necesitaba que otros profetas llevaran el testimonio de Jehová y que liberaran su hablar, para que el pueblo de Israel en esa era pudiera cumplir con el propósito y plan de Dios. Entre estos profetas estaban Ageo y Zacarías, quienes estuvieron durante el cautiverio de Israel en Babilonia, pero que fueron levantados por el Señor para acompañar a su pueblo de regreso a Judá. Estos profetas animaron y exhortaron al pueblo de Israel para regresar a Jerusalén y reedificar el templo de Jehová. Bien, con este preámbulo iniciamos hoy el estudio vida de Zacarías y nos acompaña Jamison Chen. Podemos decir que todos esos profetas están conectados históricamente en el mismo periodo de tiempo. Y para establecer un contexto apropiado de este libro del Antiguo Testamento, ¿qué tal si usted nos hace un breve repaso antes de iniciar el primer segmento? No es tan fácil lograr ver la cronología de los profetas menores, porque fueron muchos los que se levantaron. Por ejemplo, Ageo fue el que inició el regreso del pueblo de Israel a la buena tierra. Con él estaba Josué, el sumo sacerdote, y también Zorobabel, el gobernador que llevaba a cabo la administración. Una vez que regresaron a la buena tierra, empezaron la reedificación del templo en Jerusalén y pusieron los cimientos. Pero se levantó el enemigo de Dios y los frustró en cuanto a terminar la reedificación del templo. Por tal motivo, ellos dejaron de hacerlo durante varios años, hasta que el Señor levantó al profeta Ageo, quien animó a los que regresaron del cautiverio a reiniciar la reedificación del templo y terminarla. Al poco tiempo se unió a su labor el profeta Zacarías. Así pues, el libro de Zacarías son 14 capítulos que hablan acerca del fortalecimiento del trabajo que Ageo ya había adelantado. Muy cierto. Y por otra parte, Esdras se enfocó en los cimientos del templo y su reedificación. Y un poco después lo siguió Nehemías, quien reedificó el muro de la ciudad. ¿Verdad? Así es. Nehemías vino un poco más tarde, porque en el proceso de reedificar el templo, hubo la necesidad de reedificar los muros de la ciudad de Jerusalén, para mantener a los enemigos alejados. Bueno, antes de ir al primer segmento del mensaje, quiero leer algunos versículos del libro de Zacarías. En los primeros 3 versículos del capítulo 1 dice lo siguiente: En el 8º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Por tanto, diles: Así dice Jehová de los ejércitos: Volved a mí, declara Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay una maravillosa promesa. I'm so happy that the Lord led us to Zechariah. Estoy tan contento que el Señor nos ha permitido hacer este estudio de Zacarías. Zacarías era el nieto de Ido y el hijo de Berequías. En hebreo, el nombre Ido significa en un tiempo señalado. El nombre Berequías significa Jehová bendecirá. Y el nombre Zacarías significa Jehová recuerda. Al juntar los significados de estos 3 nombres, esto significa que en un tiempo señalado, Jehová bendecirá y Jehová recordará. Sin duda, esto es muy significativo, ¿verdad? Zacarías nació en el seno de una familia sacerdotal.
en el cautiverio. Él nació allí. Y primero, él fue un sacerdote y después llegó a ser un profeta sacerdotal. Su profecía no se manifestó cuando estaba en Babilonia, sino que profetizó cuando regresó a Judá en tiempos del profeta Ageo. Si observamos cuidadosamente el libro de Zacarías, igual que como el de Ageo, veremos que ambos están juntos al final del Antiguo Testamento. Y ambos eran profetas, y ambos alentaron la construcción del templo de Dios que se llevó a cabo bajo el liderato de Zorobabel y Josué. En aquel entonces, Josué era el sumo sacerdote, por lo que representa el sacerdocio, y Zorobabel era un descendiente de la familia real, y que también era el gobernador de Judá, lo que representa el reinado. Por tanto, podemos decir que el templo de Dios fue edificado por el reinado y el sacerdocio. Incluso hoy en día, en la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, necesitamos tanto el sacerdocio como el reinado. Josué era el sumo sacerdote, que representa el sacerdocio, y Zorobabel era el gobernador de Judá, que representa el reinado. Y esos dos factores, el sacerdocio y el reinado, eran necesarios para la reedificación de la casa de Dios, pero incluso se extienden hacia el Nuevo Testamento, para la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿No es así? Esto que usted menciona es muy interesante, Víctor. Siempre que hablamos del templo en el Antiguo Testamento, no se trata meramente de un edificio físico en sí mismo, sino que es una tipología muy fuerte de la iglesia como el cuerpo de Cristo en la era del Nuevo Testamento. Por tanto, cada vez que hablemos del templo en el Antiguo Testamento, necesitamos ver la iglesia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había algunos como Josué, que representa el sacerdocio, y Zorobabel, que representa el reinado, los cuales alentaron la edificación del templo en aquel entonces. Y hoy en día también se necesita el servicio del sacerdocio y del reinado entre los cristianos para poder edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es verdad. Y en cuanto a esto, quiero preguntarle algo que me preocupa. Cuando hablamos acerca del sacerdocio y del reinado en la era actual, quizás muchos piensen que se trata de un sistema de clérigos y laicos, es decir, de algunas personas que ocupan una posición elevada especial en la iglesia. Entonces, ¿podría usted explicarnos cuál es la realidad neotestamentaria de esta tipología? Esa es una buena pregunta, Víctor. En el Antiguo Testamento, tanto Josué como Zorobabel eran líderes, pero debemos recordar que según la intención original de Dios, Él deseaba que todos en su pueblo fuesen reyes y sacerdotes que le sirvieran a Él, que le contactaran y que le ministraran. En este sentido, las personas reinarían sobre su yo, su carne, su hombre natural, e incluso sobre Satanás, el enemigo de Dios. Según este principio, todos los creyentes en el Nuevo Testamento deben ser reyes y sacerdotes, aquellos que ministran a Dios y que reinan sobre la carne y sobre el enemigo de Dios. En la realidad neotestamentaria, no existe tal cosa de que en la iglesia algunos están por encima de los demás. La iglesia no debe ser un sistema de clérigos y laicos. Dios desea tener un reino de reyes y sacerdotes, donde cada creyente sirve a Dios y cada creyente reina por Dios. Así es, Jemison. Y en el Nuevo Testamento también se expresa este deseo del corazón de Dios. En cuanto a esto, en Apocalipsis 1, del 5 al 6, dice lo siguiente: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria
e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Asimismo, tenemos la gran promesa de que cuando el Señor Jesús regrese, aquellos que seamos vencedores, reinaremos juntamente con Él durante 1000 años. ¿No es así? Así es. Y quisiera agregar que en el Antiguo Testamento también está el ministerio de los profetas, el cual también se menciona en el libro de Zacarías. Los profetas eran levantados por Dios siempre que había una situación anormal entre el pueblo de Dios. En una situación normal, los sacerdotes y los reyes podían encargarse en forma adecuada de todas las cosas. Pero cuando el pueblo de Dios se degradaba o entraba en idolatría, Dios levantaba a los profetas, tales como Ageo, Zacarías e Isaías, para hacer regresar al pueblo al sacerdocio y al reinado apropiados. Gracias. Y en el siguiente segmento hablaremos acerca de uno de los aspectos más espirituales del libro de Zacarías. Por ser un libro de profecía, no es fácil de comprender, pero si logramos tener las claves que nos provee este ministerio en el estudio vida, podremos comprender las riquezas contenidas en este libro. Lo más importante es que veamos a Cristo en cada página de Zacarías. ¿No le parece? Por supuesto que sí. Siempre que tocamos los libros del Antiguo Testamento, es más fácil dejarnos llevar por las historias, por lo que sucedió hace siglos, o por quiénes eran los reyes de Judá o de Israel. Pero lo más importante y crucial es que logremos ver a Cristo en los 14 capítulos de Zacarías. Por supuesto, las palabras Jesús o Cristo no pueden verse en las páginas del Antiguo Testamento, pero ahí hay una gran cantidad de referencias al ángel de Jehová. Sin ninguna duda, esta expresión siempre se refiere a Cristo. Eso es muy cierto. Bueno, antes de ir al siguiente segmento, quiero leer ahora algunos apartes de los versículos 7 al 17 del capítulo 1 de Zacarías. Iniciando en Zacarías 1:7, dice: Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi durante la noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo bermejo, y él estaba de pie entre los mirtos que había en la hondonada. Luego respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado todos estos 70 años? Y Jehová respondió al ángel que hablaba conmigo buenas palabras, palabras consoladoras. Por tanto, así dice Jehová: Me vuelvo a Jerusalén con compasiones, en ella será edificada mi casa, declara Jehová de los ejércitos, y la cuerda de medir será extendida sobre Jerusalén. Clama de nuevo diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos. Una vez más, rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y de nuevo consolará Jehová a Sión, y escogerá una vez más a Jerusalén. Sin duda alguna, estas son palabras maravillosas que nos indican que Jehová no había abandonado al pueblo de Israel por completo. What is the opening word of Zechariah? ¿Cuál es la palabra al comienzo de Zacarías? Este libro comienza con una exhortación que hace a los hijos de Israel a regresar a Jehová, con la promesa de que Jehová volvería a ellos si es que ellos regresan a Jehová. Aunque los hijos de Israel habían regresado de Babilonia a Jerusalén, es decir, ellos habían retornado al lugar de sus antepasados, al lugar apropiado, pero la mayoría de ellos no regresaron al Señor. Pero si ellos retornaban al Señor, el Señor retornaría a ellos. Así que aquí se establece un principio de que si primero nosotros nos volvemos al Señor, el Señor entonces se volverá a nosotros. Y hoy en día es igual. Muy bien, el pensamiento central de la profecía de Zacarías es que Jehová recuerda a su pueblo que sufre la disciplina
y Él siente conmiseración por ellos en medio de sus padecimientos. Y estos eran debido a los excesos cometidos por las naciones al castigar a Israel según lo que había sido dispuesto por Jehová. Fue por esta razón que Dios envió a Cristo como su ángel para que estuviese con ellos y pasase junto con ellos por el cautiverio. Este pensamiento central contiene varios factores importantes: la conmiseración de Dios, la redención, la salvación, el Salvador y el Libertador. Se usan todas estas palabras en este libro. Y el pensamiento central de Dios en Zacarías es que por causa de su conmiseración, Dios vino a consolar al pueblo que Él había disciplinado. Y por esto, Cristo fue enviado para efectuar la redención. Y esta redención tiene como fin salvarlos, haciendo que Cristo no solamente sea su Redentor, sino también su Salvador. En todo este universo podemos ver a Cristo en la cruz como centro, y desde este centro, Cristo se ha propagado a sí mismo hasta la circunferencia, se ha propagado a todo lugar, y esta es la universalidad de Cristo. El libro de Efesios nos dice que este Cristo Redentor produjo el cuerpo, la iglesia, y Él es aquel que todo lo llena en todo. Este es Cristo. Cristo es el único que puede llenar todo el universo que es ilimitado. Sin duda, Él es la centralidad y la universalidad en el plan de Dios. ¿Cómo podemos explicar que según Efesios 1, 22 y 23, Cristo es la centralidad y la universalidad en el plan de Dios? Para responder esta pregunta, primero tenemos que ver que aparentemente Dios había abandonado a su pueblo Israel. Sin embargo, el ángel de Jehová estuvo con ellos en medio de su situación degradada para consolarlos, para tener conmiseración y para ser el todo para ellos. Después, según Éxodo 12, el ángel de Jehová llegó a ser el redentor de ellos al sacarlos de Egipto y también su salvador al introducirlos en la buena tierra. Aquí podemos ver una tipología de Cristo como el Redentor, como el Salvador y también como la salvación. Más adelante, al inicio del Nuevo Testamento, Cristo vino a la tierra para redimir a los judíos y a los gentiles. Luego, en resurrección, Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante que entró en todos sus escogidos para producir la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo es simplemente el agrandamiento de Cristo o el Cristo corporativo que un día llenará todo el universo. Pues bien, en este sentido, Cristo es la centralidad en la redención y también vemos que Cristo es aquel que todo lo llena en todo como la universalidad en el universo. Gracias. Tanto Watchman Nee como Witness Lee tuvieron la revelación hace muchos años de que Cristo y su cruz son el centro del universo. Bueno, necesitamos avanzar al segmento final y para eso quisiera leer el versículo en Zacarías 10:6, que dice lo siguiente: «Y yo fortaleceré la casa de Judá y salvaré la casa de José, los haré volver, porque de ellos he tenido compasión, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y les responderé». ¿Cuál es el tema de este libro? That's right. Christ, Christ, Christ. Really so. Sin duda, el tema es Cristo. Cristo, Cristo. El libro de Isaías revela a Cristo en muchos asuntos, pero principalmente en cuanto a lo que Cristo es. Cristo es esto y Cristo es lo otro. Pero en el libro de Daniel, el punto más impactante es que Cristo es un hombre excelente, quien vino a ser crucificado con el fin de producir la nueva creación como su novia, y que entonces Él después regresará con su novia
para darle fin al gobierno humano y reemplazarlo con el reino eterno de Dios como el gran monte que llenará toda la tierra. Pero en el libro de Zacarías no se enfatiza lo que Cristo es, ni tampoco se enfatiza lo que Él está haciendo. Entonces, tal vez ustedes me pregunten, ¿cuál es entonces el tema de Zacarías? En este libro vemos que Cristo fue enviado por Dios para visitar al pueblo escogido, y lo hace 2 veces. Cristo vino como el escogido para cumplir su redención, para ser el redentor de ellos, y después regresó, pero no para redimir, sino para liberar al pueblo escogido de Dios de las manos del gobierno humano, de las manos del anticristo y sus ejércitos. Cristo es el que hace estas 2 cosas en el libro de Zacarías. Sin duda alguna, podemos afirmar que esta es una tipología acerca de Cristo, quien liberó al pueblo de Israel del gobierno humano. ¿Qué nos podría usted comentar en forma breve acerca de este punto? Cristo es el enviado de Dios. El libro de Zacarías no enfatiza en la persona de Cristo ni en lo que Él hace, lo cual es el énfasis en otros libros. En el libro de Zacarías se menciona que Dios envió a Cristo en 2 oportunidades. En los primeros capítulos lo envió como un redentor, para redimir al pueblo de Israel y traerlos de regreso a Dios. Pero al final del libro de Zacarías, Cristo viene por segunda vez para liberar al pueblo de Israel de los poderes gentiles y para finalmente terminar con el gobierno humano, a fin de que Él pueda regresar y llegue a ser el centro de la economía de Dios en su reino y en la Nueva Jerusalén. Gracias, Jameson. Ciertamente existe un paralelo entre el libro de Zacarías con los libros de Isaías y Daniel. Vendrá el día que el gobierno humano será aniquilado por completo y Cristo, junto con sus vencedores, reinará por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. El Vigilante,